Silvina Luna esperaba un riñón que nunca le llegaría. Tras años de innumerables complicaciones, el 31 de agosto pasado su cuerpo no aguantó más. El debilitamiento era cada vez mayor, las infecciones se sucedían sin fin y la medicación ya no hacía más efecto. Más allá de las tantas infecciones que tuvo, eventos que son por demás esperables en pacientes inmunocomprometidos como ella, y del debilitamiento general tras casi 80 días de internación, aún nos preguntamos de qué murió realmente Silvina Luna. Mientras esperamos los resultados de la autopsia, que será la que realmente confirme o no la existencia de un nexo causal entre su muerte y la sustancia que le inyectaron hace más de 10 años en sus glúteos, te invitamos a quedarte hasta el final del video en el que intentaremos llevar un poco de luz científica a esta triste historia de la que está hablando el país. Es de público conocimiento que Silvina Luna padecía hacía años una insuficiencia renal. Sus riñones ya no funcionaban y por eso concurría 3 veces por semana a dializarse. También era de público conocimiento que la causa de su falla renal era una hipercalcemia. Te preguntarás qué significa eso. Ahí vamos. La hipercalcemia es una forma técnica de decir que el organismo presenta un nivel elevado de calcio en la sangre. El calcio es un elemento vital para nuestro organismo, pero solo si sus niveles están equilibrados. Acá no aplica el más es mejor. El aumento del calcio en la sangre puede causar que éste se deposite en los tejidos, afectando principalmente a la mucosa gástrica, riñones, pulmones y vasos sanguíneos. El calcio depositado en los riñones causa daño en el órgano, además de generar los dolorosos cálculos o piedras, y puede progresar en una insuficiencia renal, o lo que es lo mismo, la falla en la función de este órgano, lo que obliga a reemplazarlo por una máquina de diálisis, como le ocurrió a Silvina. ¿Y cuáles son las causas de la hipercalcemia? Hay varias. Algunas son la destrucción del tejido óseo, la hipersecreción de la hormona paratiroidea, que es vital en el metabolismo del calcio y controla el nivel de este elemento en sangre, los trastornos de la vitamina D. Pero si llegaste hasta acá te preguntarás, ¿podría relacionarse la hipercalcemia a las cirugías que tuvo Silvina? Todo indicaría que sí. Seguime un poquito más y te cuento. Ante la presencia de un elemento extraño que no se puede eliminar del organismo, nuestro sistema inmune genera granulomas, es decir, agrupamientos de células que se disponen alrededor de este cuerpo extraño con el fin de rodearlo y mantenerlo controlado. Una especie de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Los granulomas pueden estar así por años, como ocurre en la tuberculosis. Existen reportes científicos nacionales e internacionales que demuestran la relación entre la presencia de granulomas y la hipercalcemia. ¿Cómo se conectan estas dos cosas? En los granulomas se sintetiza una proteína que puede convertir en activa y funcional a la vitamina D. La vitamina D incrementa la absorción de calcio en el intestino y también lo reabsorbe de los huesos, descalcificándolos. Esto genera un aumento exacerbado de calcio en la sangre, o, lo que es lo mismo, hipercalcemia. En condiciones normales, la conversión de la vitamina D inactiva a su versión activa se produce solo en el riñón y su producción está bajo el control del nivel de calcio en la sangre. Pero en condiciones patológicas, como por ejemplo cuando hay granulomas, aparece una nueva fuente de producción anormal de esta vitamina, que no estaba antes y que es resistente a estos mecanismos de control. Con lo cual, el ciclo no se frena nunca, generando una hipercalcemia crónica que solo puede manejarse limitando la ingesta de calcio y los niveles de vitamina D y apagando el sistema inmune con corticoides. El único tratamiento curativo sería eliminar los granulomas, cosa que es casi imposible en la mayoría de los casos. Y cuando hablamos de cuerpos extraños que forman granulomas, ¿nos referimos también a ciertas sustancias de relleno que se usan en la medicina estética? Sí. Cada vez hay más reportes nacionales e internacionales que demuestran la asociación de la inyección de biopolímeros como el polimetilmetacrilato y la silicona líquida con la formación de granulomas y la hipercalcemia asociada. Los primeros informes de granulomas causados por siliconas datan de los años 70. Sin embargo, hasta el año 2011, la hipercalcemia era extremadamente rara y aunque existían reportes, eran muy pocos. Estudios nacionales e internacionales demuestran que hace ya más de 10 años se conocían casos de granulomas por polimetilmetacrilato y también casos aislados de hipercalcemia producida por esta sustancia. Con el tiempo, los casos fueron aumentando cada vez más. Tanto a nivel nacional como internacional se describieron granulomas de gran tamaño imposibles de resecar, formados por la inyección de grandes volúmenes de polimetilmetacrilato.
Todos los pacientes tenían las mismas características: hipercalcemia severa y de difícil manejo, calcio aumentado en orina, aumento de vitamina D, cálculos renales y daño renal por depósitos de calcio e insuficiencia renal moderada a severa. A esta altura te estarás preguntando por qué se utilizan estos biopolímeros en la medicina si existen reportes del daño que pueden causar. En primer lugar, hay que hacer una distinción muy importante. Cuando hablamos de estas sustancias hay que tener en cuenta que aunque son elementos permanentes, no biodegradables, sí pueden ser biocompatibles. Por ejemplo, el polimetilmetacrilato es un acrílico que se usa en traumatología, neurocirugía y odontología para moldear estructuras duras en contacto con el hueso. Para determinar si pueden ser compatibles con el organismo, entonces hay que tener en cuenta 3 cuestiones importantes: el material, la cantidad y la región del cuerpo a colocar. Primer punto, el tipo de material. El polimetilmetacrilato y la silicona líquida son ambos biopolímeros permanentes que pueden migrar o, lo que es lo mismo, desplazarse del sitio de inyección. La silicona, de hecho, más que el polimetilmetacrilato. Ojo, cuando hablamos de silicona líquida no hablamos del implante de silicona. La silicona en forma líquida está completamente prohibida, ya que tiene una mayor capacidad de migración y causa daño en las células. De hecho, ha sido causal de muchas muertes a lo largo de décadas. En Latinoamérica aún existe un preocupante mercado clandestino que supone un delito contra la salud pública. Respecto al polimetilmetacrilato, migra menos que la silicona líquida y su uso en pequeñas cantidades como relleno facial estaba autorizado por la ANMAT hasta hace poco tiempo. Sin embargo, según especialistas, está prácticamente en desuso al ser reemplazado por productos más adecuados que son reabsorbibles y seguros, como el ácido hialurónico para el rostro y prótesis de siliconas para el aumento de mamas y glúteos. Una de las razones por las que no se usa más es por la posibilidad que tiene el producto de formar granulomas y de migrar. Segundo punto, la cantidad. Cuando hablamos de cantidades tenemos que entender que para el organismo no es lo mismo inyectar 1 centímetro cúbico en el rostro, como venían las jeringas pre-rellenadas con polimetilmetacrilato, o sea, un poquito más de volumen que el de una vacuna, que 500 centímetros cúbicos para rellenar un glúteo. Tercer punto, la región del cuerpo a aplicar. Hay reportes que indican que la región del cuerpo donde se incorporan estos materiales no da igual, ya que la posibilidad de desplazamiento del mismo es distinta dependiendo de la zona del cuerpo, y el riesgo de efectos adversos cambia. Como podemos ver en una de las últimas entrevistas, Silvina decía que no sabía qué le habían inyectado. ¿No? Metacrilato. Sí, Bueno, ponele, no sabemos todavía exactamente. todavía no sabes. No. Hasta hoy, sin los resultados de la autopsia, la polémica ronda entre el polimetilmetacrilato y la silicona líquida. Aquí pudimos ver que existen evidencias científicas que sostienen ambas hipótesis. La inyección en grandes cantidades, ya sea de uno u otro biopolímero en la zona de los glúteos, podría haber generado granulomas capaces de sintetizar vitamina D activa, lo cual podría haber resultado en una hipercalcemia que derivara en la insuficiencia renal. Las prácticas de medicina estética, como cualquier otra práctica médica, deben realizarse por profesionales idóneos y habilitados. Solo ellos pueden darnos la tranquilidad de utilizar elementos en las mismas condiciones en las que fueron aprobados, con el debido conocimiento de los efectos colaterales y complicaciones que pueden derivar según la bibliografía médica actualizada. Hace más de 10 años, la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora emitió un comunicado para sus socios, médicos especializados, que decía que la inyección de polimetilmetacrilato en grandes cantidades no tenía respaldo científico y alertaba de la gravedad de la situación al respecto. Es cuestión de la ética médica informar a los pacientes de forma clara y precisa los efectos adversos y complicaciones que pueden surgir en una intervención. La información es un derecho del paciente y un deber del médico. Exigila. Antes de una intervención, siempre, pero siempre, consulta con médicos especialistas y habilitados. Si pertenecen a sociedades médicas, aún mejor. No te olvides, la salud es lo más importante que tenemos. Hay que cuidarla.